Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Graciela Petrella, soy coordinadora y docente de la escuela hace muchos años ya. Algunos me conocen, la mayoría, porque he estado trabajando y estoy trabajando en distintas sedes como coordinadora y también como docente. Y en esta ocasión nos encontramos en segundo año para abordar una articulación teórica con distintos autores que ustedes estuvieron viendo hace muy poquitito tiempo, que son esos autores que nosotros le decimos los grupalistas y de los cuales Pichon-Rivière se nutrió en su epistemología convergente para formular también su esquema conceptual, referencial y operativo, que ustedes creo que ya lo vieron. Digo creo porque no ignoro que esta clase la van a ver en las cursadas de los días jueves y también en la cursada de los encuentros mensuales. Entonces, no siempre van a la par, o sea, tienen los mismos temas, por supuesto, a mismo año, mismos temas, pero a veces no van a la par. De todas maneras, está destinado este teórico a todos ustedes. Les hablé de articulación, entonces la primera pregunta que ustedes podrían hacer, si está bueno que se la hagan, es ¿qué significa articular? Entonces, articular significa... tiene varias acepciones, por supuesto, la palabra. Significa estructurar, unir, organizar, vincular. Estos son algunos de los sinónimos de la palabra articular. Articular no es repasar un tema. Articular es tomar ese tema de determinado autor, cotejarlo con otro autor, siempre dentro de la misma línea teórica, por supuesto, ¿no? Grupalista, en fin, eso ya se habrán dado cuenta ustedes, y poder ver las similitudes y las diferencias conceptuales que aparecen en el trazado, ¿no? de la teoría de los mismos. Entonces, yo les hablé de epistemología convergente. Pichon se nutre de muchos autores para formular su esquema conceptual. Entonces, los autores que pensé para esta ocasión son, bueno, Pichon, por supuesto, con él empezaré, Kurt Lewin, Wilfred Bion, Didier Ancier y Kurt Lewin. No sé si lo dije. Si lo dije lo repito y si no, bueno, no sé si lo había dicho. ¿Saben lo que me pasa con estas clases grabadas? El otro día grabé una para tercer año y después que la escuché, antes de enviarla a la escuela, me di cuenta cómo repetía las palabras. Claro, y me doy cuenta porque me sucede, porque no utilizo borrador. Pero les aclaro que en cualquier momento ese placar que está atrás mío va a aparecer todo escrito. Si eso me soluciona un poco la cuestión, no tengan dudas que lo voy a hacer. Bueno, entonces, temas significativos, vamos a tomar hoy, vamos a hacer una articulación que les servirá a ustedes cuando tengan que hacer un análisis de una situación, el análisis, bueno, empezando por los trabajos que les van a pedir, ¿no es cierto? El segundo. Entonces pueden ahí tomar desde tal autor, puedo tomar tal teoría, de tal autor puedo tomar la otra, en este aspecto con distintas palabras lo abordan de la misma manera, o también señalar la diferencia, la contradicción. Bion dice tal cosa, pero Pichon-Rivière dice la opuesta. Eso también es articular. Por eso es interesante que ustedes conozcan el sentido de la palabra.
muchas veces se toma articular temas con un repaso de los temas, y no es así. Es tomar determinados puntos de los mismos, significativos, por supuesto, porque no dudo que ustedes estudian y los conocen, para ver cómo han ido estos autores tomando del otro para formular sus teorías que después aparecen como en forma individual. Entonces eso sería una articulación, y eso es lo que nos convoca para el día de la fecha. Entonces, les dije, Bion, Ancier, Kurt Lewin, Pichon-Rivière y ¿qué más? Y bueno, nadie más. Siempre pensándolos, les insisto, yo sé que lo repetí, desde Pichon-Rivière. Estos eran grupalistas, fueron grandes pensadores, y además, no se olviden que fueron los precursores desde sus lugares de origen de la psicología social. Algunos con contemporaneidad, algunos con unos años de diferencia, pero fueron precursores de la psicología social, más allá de la profesión que cada uno de ellos ejercía. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase, y a mí se me ocurrió pensarla, o armarla, mejor dicho, desde el dispositivo nuestro pichoniano del grupo operativo, que también es una clase que ustedes tuvieron. Entonces, poder pensar, ¿no? ¿Qué es el grupo operativo? El grupo operativo es un dispositivo, es una herramienta del psicólogo social para el abordaje de distintas situaciones. Eso en principio. Para Pichon es teoría y técnica, porque el mismo nombre que le pone a su teoría se lo pone a su técnica de grupo operativo. Eso es maravilloso. Es un dispositivo centrado en la tarea. Esta tarea puede ser la cura, el aprendizaje, la creatividad. En el caso de ustedes es el aprendizaje, y esa sería su tarea explícita. Pero ustedes no se olviden que Pichon nos plantea para trabajar en el grupo operativo dos tareas. Una, como ya les dije, podría ser la cura, ¿no es cierto?, del sujeto, el aprendizaje, que es el caso de ustedes, la creatividad, bajo el formato también de distintos talleres. Y la otra tarea, la que subyace por debajo de la explícita, y ya cuando digo es una reiteración, ¿no?, porque está por debajo de la tarea explícita, hay otra tarea que no es menos importante y que él denominó tarea implícita, ¿sí? Con relación a la tarea implícita, Pichon nos va a decir que la misma debe ser abordada y debe ser explicitada, porque tiende el trabajo de la tarea explícita a romper pautas estereotipadas, cuando el grupo se estanca con pautas estereotipadas. Entonces tienen que ver con las ansiedades básicas. Entonces, mediante la elaboración, el abordaje de esa por parte del grupo, por supuesto, y acompañados por el coordinador como copensor y no como cooperador, como pensor, que también es dentro del dispositivo del grupo operativo, por supuesto, entra la figura del coordinador. Tiene que ser explicitada, tiene que ser desocultada. Es esta tarea implícita, que por lo general puede también tomar forma de conflicto, de emergente, tiene que salir a la luz. De no ser así, Pichon va a decir que nos vamos a encontrar
con muchísimas dificultades e imposibilidades de abordar la otra tarea, la explícita. ¿Se comprende? Entonces, el no abordar la tarea implícita y con todo lo que eso contiene, ocasiona un fuerte obstáculo desde lo epistemológico y lo epistemofílico que le va a impedir al grupo abordar la otra tarea. ¿Sí? Entonces, no olviden nunca que son dos. ¿Por qué? Porque esto suele traer confusiones en los grupos. Se confunde muchas veces la tarea implícita, el trabajo de la tarea implícita, con la pre-tarea, un término que también voy a abordar ahora, que también lo tuvieron, se lo menciona dentro del teórico del grupo operativo, pero suele traer no pocas confusiones. La principal confusión es confundir a un grupo que se encuentra en pre-tarea con un grupo que está trabajando la tarea implícita o a la inversa. Un grupo que está trabajando la tarea implícita, el mismo grupo suele decir estamos en pretarea, y no es así. Hay una diferencia sustancial y ahora vamos a tratar de poner un poquito de luz sobre eso. Pigeon-Rivière habla de 3 instancias que se dan en el grupo operativo de aprendizaje. Nos va a hablar de una tarea, nos va a hablar de un proyecto y de una pretarea, como 3 cuestiones indisolubles, como 3 cuestiones que siempre que haya un grupo operativo van a aparecer. Tarea, pretarea, proyecto, no se olviden de eso. Entonces vamos a empezar a abordarlos en lo posible en el orden que los estoy enunciando. ¿Qué es la tarea? Acuérdense que son 2, pero para no estar insistiendo y robarle segundos o minutos a la clase teórica, yo voy a decir tarea. Yo sé que ustedes saben que tiene 2 tareas que abordar por lo menos el estudiante, el integrante del grupo operativo que está estudiando psicología social. Nos vamos a quedar con eso. En realidad, en todos los grupos operativos que armemos como psicólogos sociales, se va a instalar esto, ¿no? Del trabajo, las 2 tareas. La tarea, entonces, explícita, es inminentemente productiva. Vamos a comenzar por eso. Implica un abordaje, ¿sí?, del producto grupal. Ahí hay un producido, hay un insumo, el grupo se aboca al abordaje de la tarea explícita y incluye en ese abordaje una elaboración de pautas estereotipadas. Acá ya estamos hablando de la tarea explícita y de implícita, como que van juntas, pegaditas, van de la mano. Entonces, este abordaje de la tarea tiene que incluir siempre el abordaje de la otra tarea, de la que está oculta, ¿sí? Y entonces le estamos explicitando. Eso va a ser muy facilitador para abordar la tarea explícita. Después dije que venía el proyecto, ¿sí? El proyecto surge cuando los integrantes del grupo logran una pertenencia. Recuerden, pertenencia es uno de los vectores del cono, ¿sí? Una pertenencia al grupo. Pudiendo de esta manera, mediante la pertenencia, la cohesión, plantearse objetivos comunes. Entonces ahí tenemos el proyecto, cuando un grupo, habiendo trabajado, habiéndose instalado la mutua representación interna y obtenido la pertenencia, puede tener objetivos en común, y eso es el proyecto.
Entonces, si la tarea es la marcha del grupo hacia su objetivo, el objetivo de todo grupo es poder alcanzar un proyecto, pudiendo trazar estrategias, técnicas, tácticas para poder alcanzarlos. Pero solamente un grupo podrá alcanzar ese proyecto y un objetivo común cuando está instalada la mutua representación interna y la pertenencia al propio grupo. Esto es importante que lo sepan, porque cuando ahora enuncia los otros autores, ellos no hablan ni de pertenencia ni de mutua representación interna, pero son otros los lugares por los que proponen abordar la tarea. Entonces, la posibilidad de armar estrategias en grupo tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con la pertenencia y la mutua representación interna, que no necesito decirles de qué se trata. Eso ustedes ya lo vieron en primer año y en este tiempo que van de segundo. Entonces, bien, vimos lo que es la tarea, las dos tareas, vimos lo que es el proyecto, y ahora vamos a abordar lo que es la pre-tarea, que se confunde tanto con la tarea implícita. Pigeon la define a la pretarea como una primera etapa fundamentalmente defensiva y regresiva. Resistencial realmente, en instancias. La pretarea se puede dar en cualquier instancia grupal, no necesariamente se da al principio cuando no se conocen, se puede dar en cualquier momento, aun cuando ya esté instalada la mutua representación interna y haya pertenencia. En cualquier momento puede instalarse el grupo en la pretarea. El grupo en pretarea posterga la elaboración de ansiedades básicas, que Pigeon denominó miedo a la pérdida y miedo al ataque, las posterga, no se olviden que está en un estado resistencial, y posterga también el abordaje de la tarea explícita. Esto ustedes lo conocen de memoria, quizá no le habían puesto este nombre. Ustedes se van de la clase con determinado material, se van habiendo visto un teórico interesante, les pudo haber gustado o no, y se llevan a su casa el material. Con la indicación, estoy dando un ejemplo, con la indicación precisa del coordinador, que les dijo, bueno, léanlo, realicen alguna tarea que solemos dar a los integrantes del grupo. A veces se forman en subgrupos, a veces esta tarea es individual. Lo cierto es que por fuera del grupo operativo a veces damos tareas específicas, y resulta ser que ustedes tienen el material, tienen el teórico visto, tienen el conocimiento, lo único que les falta es abordar el trabajo, y empiezan, ¿sí?, a escamotearle al trabajo, o a escamotear los encuentros entre ustedes, y no se encuentran, y uno no puede, y el otro dice que ese día trabaja, y el otro tiene un piquito de fiebre, y el otro dice que no, porque ese día resolvió, fíjense ustedes, visitar, bueno, ahora no podemos visitar mucho, pero bueno, no hice un teórico para cuarentena, ¿no? Así que repito lo que digo normalmente cuando explico lo que es la pretarea, ¿no? Se nos ocurren las tareas más insólitas, aquellas que teníamos postergadas durante un montón de tiempo. Bueno, no, ese es el momento de hacerlas. Pareciera que si no las hacemos en ese momento que tenemos otro trabajo, se nos va a ir la vida en eso. O sea que puede aparecer de todo, desde ponernos 3 horas a regar las plantas, como hacer esa caminata que teníamos pendiente, como leer ese libro que lo tenemos ahí hace bastante tiempo, pero no, pareciera ser que el momento es hoy. Bueno, todo eso es resistencial.
todo eso son mecanismos de defensa para no abordar la tarea. Yo puse el ejemplo de un coordinador que les dio un trabajo y ustedes debieran reunirse para poder llevarlo a cabo. Pero eso también pasa en el seno del grupo operativo. ¿Sí? Empiezan a hablar de determinadas cosas, cuestiones evitativas, y empiezan a hablar del tiempo y de lo que pasó con lo que fuere. Ojo, hay una línea que por ahí puede parecer muy delgada, porque ustedes mismos a veces dicen, estamos en pretarea, y no, están trabajando la tarea implícita, y eso es tarea. La pretarea es resistencial y es lo contrario a tarea. Pillon le dio muchas vueltas a esta palabra porque dijo, lo dice él en su primer libro del proceso grupal, el pasaje desde la psiquiatría a la psicología social, él en principio le pone como nombre no tarea. Después se da cuenta que en realidad, como es resistencial, es un tiempo que necesita la persona para elaborar las ansiedades que le provoca el abordaje de la tarea. Sea como sea, es pretarea. Después vendrá si puede reelaborar esas ansiedades, si tiene esa capacidad, él junto con un otro, por lo general, de romper con la estereotipia. Ahí vemos como el grupo se abre a la posibilidad del abordaje de la tarea, cualquiera de las dos, porque la pretarea se da tanto en el abordaje de la tarea implícita, que puede ser un obstáculo, una cuestión vincular, como en el abordaje de la tarea explícita. Esto me lleva también a dos obstáculos que se dan en el proceso de aprendizaje, que es el obstáculo epistemológico y el obstáculo epistemofílico. Ambos debieran ser abordados. A veces se puede, a veces no se puede. Pillon lo pone de mano de la resistencia, ¿sí? Al servicio, en realidad dice él, de la resistencia ¿qué? De la resistencia al cambio. Y menciona estas dos ansiedades básicas, que son el miedo a la pérdida y el miedo al ataque, que todos sabemos que son universales. ¿Se entiende? Entonces, ya con esto, más o menos sobrevolé lo que es el grupo operativo, mencioné las dos tareas que tiene por delante para llegar al proyecto, y también me detuve un poquito en explicar lo que significa la pretarea para que no se la confunda con la otra tarea, esa que subyace y esa que resulta necesario que el grupo pueda abordar para romper con la estereotipia, para adquirir distintas plasticidad y creatividad, y entonces sí pueda meterse de lleno en la otra. ¿Estamos? Entonces hasta ahí les hablé un poquito del grupo operativo, y si se dieron cuenta, que sí, estoy segura que sí, ya mencioné, largué, tiré estas dos ansiedades básicas de Pillon, de miedo a la pérdida y miedo al ataque. Y eso nos lleva directamente a Wilfred Bion. No, me olvidaba de algo. Sí, vamos a Bion, pero quería, ya que estamos hablando de mutua representación interna y de pertenencia, Bion, recuerden que va a hablar de un efecto grupo, ¿sí? Él no, estas dos palabras no las juega, no las trabaja para nada, pero sí nos habla de un efecto grupo. Y fíjense ustedes qué interesante, y por eso reitero que una articulación no se trata solamente de tomar las similitudes, sino también las diferencias. Fíjense ustedes qué interesante que Bion va a decir que un grupo es una serie de personas en un mismo estado de regresión. Entonces ahí también hay cuestiones resistenciales, un paralelismo interesante con Pillon, ¿no?
Y dice Wilfred Bion que en realidad lo que opera en el espacio grupal son distintas fuerzas a las cuales denominó valencias. Estas valencias es lo que me permite trabajar con un otro. Ya estamos instalados en la teoría de Wilfred Bion. Esta valencia, que ustedes saben que viene de la química, que son dos fuerzas que se atraen, también podemos equipararla a un término que toma Pichon, lo toma de Bion y lo toma de Jacob Levi Moreno, el creador del psicodrama, que es tele, ¿sí? Porque estas valencias tienen una fuerza determinada que me puede facilitar la relación y el trabajo con otro, o me lo pueden dificultar. El campo grupal para Bion es un espacio de fuerzas entrecruzadas con este nombre que les acabo de decir. Así como Pichon habla de resistencias, Wilfred Bion nos va a hablar de supuestos básicos, como algo que al grupo le impide llegar a la tarea. Para Bion el grupo estaba instalado en la cultura, porque habla de cultura, de supuestos básicos, o se lo puede denominar también grupo de trabajo. Cuando habla de grupo de trabajo nos está hablando de un grupo que está en tarea. ¿Estamos? Entonces, Wilfred Bion va a decir, denme un poquitito porque yo armé este teórico, lo fui robando distintos apuntes. Habla de supuestos básicos Bion a una situación grupal fantaseada. Acuérdense del término, Freud hablaba de fantasía. Después, aparentemente, la crítica de aquellos años parecía que fantasía era una palabra no conveniente. Vaya a saber qué pensaba la gente, ¿sí? Yo me imagino, ustedes también, lo dejo a su criterio. Parece que la palabra fantasía no gustaba demasiado. La escuela francesa le dijo fantasma, le puso el nombre de fantasma, Wilfred Bion va a hablarnos de supuestos básicos. Cuando nos habla de supuestos básicos, nos habla de un momento regresivo, grupal. Acá ya tenemos el correlato con lo que les acabo de decir, donde se va a dar un común denominador, que es una escena inconsciente para todo o la mayoría de los integrantes del grupo. Ese es el común denominador, una escena, algo del orden de lo inconsciente. Wilfred Bion nos va a hablar del supuesto básico de dependencia, supuesto básico de ataque y fuga y supuesto básico de apareamiento o emparejamiento. ¿Sí? El supuesto básico de ataque de dependencia es aquel que nos va a unir alrededor de un líder que nosotros mismos erigimos y lo vamos a adorar para que nos ayude y colabore con nosotros en el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Esta situación fantasiada se convierte en un común denominador, ténganlo presente, porque ahora cuando vayamos a tomarlo en sí, para él también tiene que ser un común denominador, ¿no es cierto? Hay una trama, hay una interacción de personas, por supuesto que la hay, que prácticamente no se conocen. Acuérdense que él hablaba de que se encuentran en el mismo estado de regresión y que habla de un efecto grupo. Todo esto es Bion, y aparece una ley organizativa que los estructura. Esta ley organizativa, esta fantasía, son los supuestos básicos. ¿Por qué? Porque entre todos ellos, entre todo el grupo, empieza a instalarse determinada coherencia y hace que todos estén girando o estén en el mismo supuesto. Entonces, si hay determinada coherencia
determinada cultura, el supuesto básico, si el grupo está enganchado con eso y se comporta de tal manera en la cultura del supuesto básico, entonces acá podemos hacer una magnífica articulación con Piaget cuando nos habla de mutua representación interna, palabra que no utiliza Bion, pero de todas maneras acá el grupo está trabajando en un como si se conocieran, ¿sí? Porque la fantasmática, ¿sí?, es la misma para todos. Les dije que Bion denomina valencia a la predisposición de trabajar para los integrantes. Y bueno, la predisposición de trabajar para los integrantes del grupo o de no trabajar, sabemos nosotros que es la tele, que puede ser positiva o negativa. Otra de las observaciones de Wilfred Bion es el sentimiento, es la falta de registro que tienen los integrantes de un grupo de la responsabilidad individual cuando algo no se puede hacer en un grupo, cuando no se puede realizar determinada tarea, a lo cual él denominó los grupos de trabajo. Entonces, ese registro de la falta de responsabilidad erosiona bastante el clima grupal. Nosotros no trabajamos de esa manera, lo saben, pero que puede pasar, sí. Pensar que toda la culpa la tiene el grupo de lo que me pasa. No hay responsabilidades individuales. Ahí pueden aparecer las depositaciones, ahí pueden aparecer los liderazgos, que ahora ya enseguidita nos metemos, cuando pensamos que el grupo en su conjunto es el culpable de todo lo que nos está pasando. Es una buena manera de escamotear, ¿no?, de sacarle el cuerpo a la posibilidad de que cada uno de los integrantes tengan un grado de responsabilidad. Para Bion, el sujeto de los grupos en su puesto básico habla de una escasísima sentimiento de responsabilidad por parte del integrante, de responsabilidad individual. De este modo, el miedo, la alegría, la agresividad o la tristeza que comparten los integrantes son atribuidas todas al grupo. Así como todo, desde la alegría y la tristeza, o sea, lo que puede parecer algo muy bueno y productivo, como algo que no produce, son atribuidas al grupo. Cuando el grupo está en su puesto básico. Y ustedes ya saben, porque recientemente vieron el teórico de Bion, que cuando el grupo está en este supuesto instalado en cualquiera de los tres supuestos básicos, está instalado en el pensamiento primario, y todo esto es netamente inconsciente. Les hablé recién de los sujetos en el grupo por parte de Bion, y esto me lleva directamente a los roles. Ustedes saben que Piaget, dentro de la dinámica grupal, va a hablar de 4 roles inconscientes que aparecen en forma inconsciente, que es el rol de líder, portavoz, chivo emisario, y saboteador. Estos 4 roles son roles que aparecen en la dinámica grupal, en el trabajo, en la interacción. En el interjuego grupal aparecen siempre, va a decir Piaget, estos 4 roles. Ahora bien, él habla de roles asumidos y de roles adjudicados. Es imposible que una persona asuma un rol que no le fue adjudicado. Si el sujeto tuviera la posibilidad de correrse, por supuesto lo haría. Ahora, ¿por qué será? ¿Por qué será que a veces asumimos roles que en realidad no nos resultan cómodos?
Bueno, Pinchón va a decir que los roles, de alguna manera, están inscriptos en el mundo interno de cada sujeto. ¿Se acuerdan lo que es un grupo articulados a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles? Y también va a decirnos que no se puede ejercitar un rol, desarrollar un rol, si algo de ese rol no tiene que ver con nuestro mundo interno. ¿Sí? Estos roles no los vamos a trabajar porque no es la idea de este teórico, pero es interesante que ustedes lo sepan. Habla de estos roles, habla de otros roles que pueden aparecer, pero estos son de la dinámica. Pero vieron que nosotros solemos decirles en las clases que realmente uno llega a los grupos como sujetos de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que nos determinan. Bueno, y yo ahí, en ese espacio grupal, en ese espacio maravilloso, diría Winnicott, transicional, intento de alguna manera desplegar aquellos roles que tengo incorporados, que están en mi mundo interno, ¿sí? Entonces, si fui una niñita muy cuidada, probablemente protegida por hermanos mayores, por tíos, mis padres, qué sé yo, seguramente mi entrada al grupo tendrá esa exigencia para el compañero de que me cuiden, de que me mimen, de que siempre pensándolo, este análisis lo vamos a hacer los coordinadores siempre dentro de la integración grupal y la relación con la tarea, por supuesto que sí, pero el desarrollo del rol implica que algo de ese rol tiene que ver con mi mundo interno, y si ese rol tiene algo que ver con mi mundo interno, Pinchón no pudo pensar en otra persona que no sea el señor George Mead, ¿sí? Bueno, ¿qué decía Mead de los roles? Mead hace unos trabajos maravillosos. Él nos va a hablar del otro generalizado. Mead dice que los roles desde pequeños los vamos ejercitando a través del juego, a través del play, después habla del game. Los vamos internalizando a través del juego. Entonces los niños, y esto obviamente que es indiscutible porque lo hemos comprobado, juegan al maestro y juegan al alumno, juegan al policía y juegan al ladrón. Con esto quiero decir que juegan al bueno y juegan al malo. Cuando hablo del policía y el ladrón, ¿quién será más malo? Bueno, una pregunta. Entonces esos roles, cuando vamos madurando, cuando nuestro aparato psíquico se va estructurando, tenemos ya una noción de rol, ¿sí? Ejercido, conocido, introyectado. Él lo compara con en el fútbol americano, que no sé cómo se llama, no me acuerdo en este momento, y Pinchón Rivière lo habla de nuestro fútbol. Dice que un jugador tiene que saber qué rol cumple él, pero también tiene que conocer qué rol cumple el adversario, cualquiera sea el puesto que tenga en la cancha de fútbol, que conmigo no cuenten porque no los conozco. Tiene que saber el rol del árbitro, y Pinchón va más allá, dice que también tiene que saber qué rol va a cumplir el espectador, el hincha, el que está ahí en la tribuna. Bueno, eso también lo toma Enrique Pinchón Rivière de George Mead cuando nos habla del gesto anticipatorio y del otro generalizado. Nosotros ya tenemos una idea de cómo va a reaccionar otra persona ante una propuesta nuestra. Y si mal no recuerdo, el docente
dio un ejemplo de cuando llegamos a la oficina y a lo mejor estamos tomando un café y le hacemos un comentario a un compañero y mientras se lo estamos comentando a través de sus gestos, el otro generalizado, el otro internalizado, nos damos cuenta qué efecto está causando en el mismo lo que nosotros le estamos diciendo. O sea que es un gesto anticipatorio el que nosotros estamos viendo, ¿sí? Bueno, eso lo toma también Pillon. Y realmente qué interesante, ¿no? ¿Cuánto ganaríamos si nosotros pudiéramos actuar, ¿no? Como George Mead dice que sabemos, tenemos una idea, tenemos la noción de rol, tenemos más o menos sabido cómo el otro va a reaccionar ante lo que le decimos. Entonces eso nos da la posibilidad de retractarnos, retrotraernos, cambiar la conversación, parar un poquito, parar la pelota, ya que hablábamos de fútbol, y cambiar de tema, ¿sí? Esto se da mucho. A veces vamos a una conversación y vamos a provocar la reacción del otro y sabemos que va a haber enojo y le vemos la cara, la postura corporal y sabemos que lo estamos molestando. Bueno, esta clase no es para dar consejo, pero estaría bueno pensarlo, decir, bueno, hasta acá llegué, no sigo hablando del tema, hablar de otra cosa. Pero olvídense, porque no es un consejo. Mead, ahí lo toma Mead, porque dice Pillon que en el campo grupal, en esa trama grupal que se desarrolla, en tanto se está instalando la mutua representación interna y el coordinador trabaja para que haya pertenencia y pertinencia, estos gestos anticipatorios son estudiados, son mirados, son analizados para después poder ver el proceso que el grupo hace con eso. Bueno, Mead habla de esto con relación a los roles, ¿no es cierto? Y a lo cual le denominó el otro generalizado. Y también nos va a hablar de un interaccionismo simbólico, ¿no? Como gestos sociales universales que utilizamos y mediante el cual nos hacemos comprender. Él hace una asociación muy interesante entre gesto y lenguaje, ¿sí? Recuérdenlo, creo que Mead nos interesa mucho, su trabajo fue muy profundo, mucho más profundo que esto que les estoy transmitiendo, pero es un autor interesantísimo, por eso lo toma Pillon, para trabajar en la cuestión de los grupos. Bueno, entonces, hasta ahí tomamos los roles de Pillon, que dice que se encuentran inscritos en el mundo interno de cada sujeto, los roles, ¿no?, del cual nos habla Mead, que dice que los vamos adquiriendo de pequeños mediante el juego y los internalizamos y nos da la posibilidad de anticiparnos porque conocemos al otro y de hacer cosas que sabemos que podemos hacer, y otra cosa que si no sabíamos que podíamos hacer, de pronto nos sorprendemos haciéndolas. Esto tiene que ver con la internalización. Muy bien, cuando hablamos de supuestos básicos, hablamos de fantasmática grupal. ¿Está claro? Hablamos de que el grupo, él no dice que no está en tarea está, pero la tarea, él va a decir que no es una tarea sofisticada. Miren qué palabra interesante usa. No está, al no estar instalado en grupo de trabajo, la tarea está como empobrecida. No es sofisticada, nos dice Bion.
un autor tan interesante, un grupalista tan interesante. Acá también hay un paralelismo con Pillon en cómo comienza Bion a trabajar en grupos. Cuando Pillon descubre en el Hospicio de la Merced, ante una huelga de enfermeros, que le resulta imposible trabajar con cada uno de los enfermos, porque no le da el tiempo, porque no tiene el personal suficiente, porque están haciendo una huelga, y más allá de una lucha ideológica muy fuerte que tuvo, porque Pillon en realidad era de los que querían estar en la huelga, ¿no es cierto? Pero su profesionalismo en ese sentido primó sobre su ideología, y se acuerdan ustedes que preparó a algunos enfermos, aquellos que estaban en mejores condiciones de introspección y de poder pensar y de poder actuar, para que colaboren con él para cuidar al resto. Y bueno, así es como comienza a trabajar en grupo operativo. Acá hay una similitud interesantísima con Bion. Bion trabajó con la neurosis de guerra, y el trabajo que a él le dieron es que aquellos soldados que volvían con distintos traumas, con el aparato psíquico destruido por todo lo que veían, él tenía que ponerse como psiquiatra a trabajar con ellos. Da cuenta Bion que nunca iba a terminar, porque además tenía una exigencia, ¿no? Tenía que trabajar con ellos lo más rápido posible para que pudieran volver al frente de batalla. Y entonces ahí es donde empieza a trabajar con grupos. Hay una similitud y una articulación que no se las había dicho, pero que bueno, ahora la estoy recordando. Les hablé de roles, les hablé de dentro de los roles, les hablé de líder, y entonces esto me va a llevar un poquito a Kurt Lewin. Kurt Lewin hizo muchísimos trabajos de laboratorio y otros en campo. En realidad la teoría de él se llama la teoría de campo. Él también va a hablar de valencia, va a hablar de fuerzas, y va a hablar de un campo psicológico donde esas fuerzas se van a desarrollar. Kurt Lewin nos habla de liderazgos. Él trabajó mucho el tema de los liderazgos, hizo un experimento con niños, en realidad eran púberes, casi adolescentes, donde trabajó otorgándoles determinadas tareas. Y ahí trabajó sobre el líder autocrático, el líder democrático y el líder laissez-faire. Y dio cuenta que cuando estos jóvenes trabajaban con un líder democrático, trabajaban de una manera espectacular, donde podían participar, donde su opinión era escuchada, donde podían proponer cosas. El líder autocrático es aquel líder donde intenta que su palabra sea unívoca, solamente sirve lo que dice ese líder y el resto tiene que seguirlo. Esos grupos tuvieron distintas dificultades, traumas, enojos, depresiones. Lo explica muy claro Kurt Lewin. Y el último de los líderes, que también eran roles, era el laissez-faire, ¿no? Un líder que dejaba hacer, él se ponía en el grupo y el grupo hacía lo que quería, él no intervenía. Ese tipo de liderazgo tampoco dio resultado, el grupo estaba desconforme, no podía, no sabía cómo encarar la tarea, pero fue muy interesante su experimento, porque da cuenta entonces para nosotros, para Pillon, que lo toma en su epistemología, cómo los liderazgos democráticos son aquellos que hace aparecer lo mejor de la persona y en un grupo lo mejor de los grupos, ¿no? El líder de la tarea, por ejemplo, normalmente es un líder democrático. Bueno,
Les hablé de Kurt Lewin, del campo grupal. Él también nos hablaba de valencias, y después al final, cuando hablemos del aprendizaje, voy a hablar lo que significaba para Kurt Lewin el aprendizaje, o más que nada la modificación de aquellas costumbres adquiridas y estereotipadas en los sujetos. Ahora vamos a de la escuela francesa de psicoanálisis, y creo que fue el último de los teóricos que ustedes tuvieron, a Didier Ancier. Ancier también nos va a hablar de resistencia, y dice que entramos en los grupos como en un sueño. Y dice también que el grupo nos va a devolver, le va a devolver a cada uno de los integrantes una imagen fragmentada de su personalidad. Una imagen fragmentada. Ancier va a hablar de fantasmática grupal. Supuestos básicos y fantasmática grupal, en este caso, son similares, son sinónimos. Así como cuando les hablé de Bion, hablé de que un integrante traía un supuesto básico y el resto se enganchaba, acá pasa lo mismo. En esta fantasmática, un integrante tira algo del orden de la fantasía, y el resto del grupo comienza a tomar esa fantasía, a hablar de la misma. Aparecen producciones fantasmáticas en el grupo, que por supuesto van a tener que ser develadas de alguna manera por el coordinador y restituidas al grupo para que puedan trabajarse. Eso es lo ideal, ¿no? Eso lo van a ver más en tercer año, cuando vean las funciones del coordinador de grupo. Por ahora nos quedamos con los organizadores y los ordenadores, y esta fantasmática de la cual nos habla Didier Ancier. A través de esta circulación fantasmática, porque empieza a circular en un grupo, algún integrante se engancha, decimos nosotros, para utilizar una palabra de la diaria, digamos, y esa escena ofrecida, es tomada, y todo el grupo empieza a resonar. Acá ya les estoy dando otra palabra que también aparece de la física: resonar, resonancia, empieza a vibrar con eso. En el caso del coordinador de grupos, me adelanto un poquitito, pero no voy a hablar mucho más de esto. También el coordinador tiene que permitirse resonar con esto que está apareciendo para después poder interpretarlo, porque si no, el coordinador se queda sin saber qué está pasando ahí. Son mecanismos defensivos, absolutamente defensivos, esto de la resonancia. ¿Por qué? ¿Qué va a decir Ancier? Va a decir que en ese momento en que aparece esta fantasía, que el grupo la toma, que el grupo resuena y que se instala, obviamente no hace falta que lo diga, pero no estaría trabajando. Entonces le va a poner una palabra. Él va a hablar de polo técnico cuando el grupo trabaja, cuando el grupo aborda la tarea, y va a hablar de un polo fantasiado cuando el grupo no está trabajando, está circulando en esta fantasía que fue ofertada por alguno de los integrantes. La fantasía puede ser cualquiera. Entonces es ahí donde el grupo necesita como ordenarse de alguna manera, después que vibra con el otro. Esto significa vibrar con el otro, ¿no? La resonancia, y aparece algo de un ordenamiento, y lo primero que aparece es la ilusión grupal. La ilusión grupal, ustedes ya lo vieron, es el grupo cree que son los mejores del mundo mundial, para decirlo de alguna manera. Somos los mejores, mejores que el grupo de al lado, mejores que el grupo del frente, somos los mejores.
no hay que nos pare a nosotros el grupo. Entonces ahí aparece como una unión grupal, ¿no? Esto de ser los mejores de alguna manera los está ordenando como grupo. Por eso también se les puede decir que son ordenadores grupales. Bueno, este fantasma operará como un conjuro, acuérdense de las brujas, es un conjuro de la angustia que sobreviene para Ansié en momentos en que aún no se instaló lo que para nosotros se denomina mutua representación interna. Entonces, esta fantasmática es absolutamente equiparable, volvemos a Pigeon-Rivière, con el miedo a la pérdida y miedo al ataque. Miedo a perder aquello que tengo aprendido y al ataque de lo nuevo. Y en este caso, ¿qué es lo nuevo? Y lo nuevo es el grupo. Entonces este conjuro estaría apareciendo para ordenarse, porque aún en este grupo de Vivencié no está instalada la mutua representación interna, que por otro lado, cuidado con esto, yo lo estoy mencionando, Ansié nunca va a hablar de mutua representación interna, va a hablar de ordenadores grupales. Entonces, el otro ordenador que estaría apareciendo sería el grupo máquina, ¿se acuerdan? El grupo máquina es ese grupo que enfrenta la tarea como una máquina. Como una máquina, no hay nada que se le ponga adelante, todo lo que se le pone adelante le pasan por arriba, todos son piezas de esta máquina trabajando en un equilibrio perfectito y abordan la tarea. ¿Por qué nosotros tomamos esta cuestión del grupo máquina de Didier Ansié? Porque a veces en los grupos operativos de aprendizaje suelen aparecer estos grupos que no les importa nada, los vínculos no son tomados, la problemática del compañero ni la propia es tomado, ellos van directamente a la tarea explícita. Se denomina grupo máquina, ¿no? Cuyo mecanismo es equiparable a un reloj. Eso también está para ser un poquito interpretado. En el grupo ilusión, me olvidaba decirle, opera también la fantasía de ruptura, por supuesto, ¿sí? Mientras está jugando el grupo ilusión y la demandante, aparece la fantasía de ruptura, que es cuando dos personas lideran el grupo y son dos líderes antagónicos, y el temor que empieza a operar ahí es que estos dos líderes que se disputan el grupo rompan entre sí, se lastimen entre sí, y este grupo se disuelva y arrastre aparte del grupo consigo. Opera esta fantasía de ruptura, que se puede producir un cisma grupal o sigma. Después, si tienen ganas, búsquenlo, es muy interesante saber de eso. Les recuerdo también, ya que estamos tomando Ansié, al grupo organismo. No lo vamos a repasar todo, pero el grupo organismo es aquel donde cada integrante se siente como un organismo vivo, ¿no? Y tienen la fantasía de que son un cuerpo, y que si alguien abandona, aparece como el fantasma de la mutilación, si alguien abandona. Esto es interesante que lo sepan, porque en los grupos de psicología social se suele dar cuando algún compañero deja la carrera por algún motivo. Nosotros vemos como ese grupo que a lo mejor se había ordenado, ¿sí? O estaría así en una postura de grupo organismo, como se debilita, pierde un poquito las fuerzas, lo invade la tristeza, siente que ese espacio no va a poder ser ocupado por nadie, ¿no? Porque
¿qué va a reemplazar un brazo mío? Nada. ¿Qué va a reemplazar una pierna? ¿Qué va a reemplazar esa cabeza que tanto pensaba? Entonces aparecen momentos también de miedo a la pérdida, de miedo al ataque, miedo a lo nuevo en estos grupos que Ansié en estos momentos lo denomina grupo organismo. Y después, creo que por último, el fantasma de la muerte del padre, ¿sí? Esto se da mucho, ya lo vieron, voy a ser muy breve, se da en las grandes empresas, ¿no? Cuando el fundador fue, qué sé yo, no sé, el padre fue el fundador y llevó la empresa con una mano de determinada manera, una mano rígida, una mano dura, donde todos seguían a ese padre, donde se hacía lo que él decía. Acá también lo podemos equiparar a un liderazgo, y de pronto ese padre desaparece porque se cansó de manejar la empresa y se fue a las Bahamas, o porque fallece. Y es muy difícil que la empresa encuentre un camino, se rearme y pueda continuar. Entonces aparecen las disputas, las discusiones, cada uno es como que empieza a pedir su partecita, y pasado un tiempo suele suceder, no siempre, que eso se diluya, ¿no es cierto? Es un padre que los articula, pero es un padre también fantaseado, es un padre internalizado, viene de aquellas escenas primarias del padre bueno, del padre proveedor, del padre que tenía espalda ancha, con aquel que no me faltaba nada y de pronto no lo tengo. Entonces, como les decía recién, estas fantasías circulantes ponen al grupo, va a decirnos Didier Ansié, en lo que él mismo denominó un polo fantasiado, totalmente opuesto a lo que sería el polo técnico, donde ahí sí se está trabajando. Voy a volver un poquitito, con Ansié ya terminé. Tengan presente que todos estos mecanismos, todas estas fantasías son del orden de lo inconsciente y es cuestión de nuestras primeras y más primitivas escenas, son imagos, acuérdense de eso, no lo voy a tocar. Pero ya que estoy en polo técnico y polo fantasiado, podemos pensar, si tuviera un pizarrón haría el dibujo, cómo lo ven, por ejemplo, los tres autores que estamos tomando. El polo técnico, para Enrique Pillon-Rivière, un grupo, si bien la palabra, la denominación es de Ansié, pero a mí me gusta nombrar primero a Pillon, es un grupo que está en tarea y está ahí operando bajo el pensamiento secundario. Polo técnico, tarea, pensamiento secundario. Para Bion también lo va a denominar grupo de tarea. Vamos a usar los polos de Ansié, pero en los polos de Ansié vamos a reunir a los autores. Al polo de tarea, también cuando un grupo está en tarea, nos dice Pillon, cualquiera de las dos, explícita o implícita, también está bajo el pensamiento secundario y está en ese aspecto. Para Ansié va a ser un grupo operativo que produce cosas. El grupo operativo de Ansié de ninguna manera se parece al grupo operativo de Pillon, pero la palabra que se me ocurre para un grupo, Ansié trabajaba con la cura, entonces operaban hacia la cura del paciente, ¿sí? Entonces ahí tenemos en el pensamiento secundario, hay operatividad, hay trabajo, hay tarea, es un grupo que está en tarea. Y en el polo fantasiado, el grupo está trabajando, en realidad no está trabajando, está bajo el pensamiento primario, plenamente inconsciente, está dentro de lo más arcaico. Podemos poner a Bion con sus supuestos básicos,
a Piaget, con lo que les dije de la pretarea, el miedo a la pérdida, el miedo al ataque, la resistencia al cambio. Y para Ansié está mediante una resonancia fantasmática, o opera una circulación fantasmática. Bueno, vamos terminando con este teórico, y estoy pensando que algo me estoy olvidando de Kurt Lewin, porque quiero tomar un poquito del orden del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje para nosotros, para el psicólogo social? Primero piensen que nosotros pensamos. Piensen en un aprendizaje amplio, no restringido, en todo el sentido de la palabra. Piaget va a decir que el aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad que nos permite modificarnos para poder así modificar algo de mi entorno. Modificar por modificar, porque no me gusta algo, porque es contrario a lo que yo pienso, porque es diferente. No, está hablando de cuando trabajamos en situaciones problemáticas de la comunidad, cuando quiero producir una modificación, ¿sí?, en ese campo de fuerzas, podríamos decir, donde estoy trabajando. No puedo hacerlo de ninguna manera si antes yo, profesional, no pasé por un proceso de aprendizaje donde puse a jugar mis cuestiones propias. Por eso él va a decir apropiación instrumental de la realidad, ¿sí?, que me permita modificarme. ¿Modificar qué? Modificar conductas estereotipadas, ¿sí? Modificar algo del orden de la no neutralidad que puede aparecer cuando debiéramos ser absolutamente neutrales, la aceptación de las diferencias, las tolerancias. Cuando pude trabajar mi resistencia al cambio, cuando pude incorporar conocimientos nuevos en base a un proceso. Por eso aprendizaje para nosotros es proceso. Cuando trabajé la tarea implícita, cuando pude enfrentar un conflicto con miras a poder abordar una tarea explícita. Todo eso lo digo en 4 palabras, y el aprendizaje prácticamente es la base de toda la teoría piagetiana, pero no quiero extenderme porque era para relacionarlo, esta cuestión del aprendizaje, con Kurt Lewin, del cual solo mencioné el aspecto de los liderazgos, y realmente fue una persona que trabajó en una psicología social apuntada a un cambio social realmente pautado. Ustedes piensen que Kurt Lewin hizo un trabajo maravilloso en la posguerra con las amas de casas del pueblo norteamericano, quienes se negaban a incorporar las vísceras en su comida diaria. Se negaban, y había un gran problema económico, de producción y qué sé yo, y sin embargo él, mediante la formación de grupos, reuniéndolas bajo un sistema de grupos, bajo la grupalidad, les enseñó, ¿no?, a estas amas de casa que tenían tan arraigado el rechazo a las vísceras, a incorporarlas a la alimentación, y fue un cambio social planificado. Entonces, si de planificación hablamos, tenemos que hablar también de proceso. Entonces, cuando Kurt Lewin habla de proceso de aprendizaje, él propuso un modelo de aprendizaje y cambio en 3 fases, haciendo un paralelismo entre un bloque de hielo. Fíjense qué metáfora que utilizó, ¿no? Un bloque de hielo que tiene una forma determinada y está ahí, tiene esa forma, para congelarlo con otra forma distinta. Bloque de hielo
con una forma y él propone volverlo a congelar con una forma distinta. Y este es el proceso de los pasos que él da. Primero, tendremos que derretirlo, así dice, y convertirlo en agua. Eso es un descongelado, primer paso. Por eso él habla de una planificación, habla de pasos. Primer paso, derretir ese bloque que tiene una forma, lo convertimos en agua, lo descongelamos. Ese agua lo trasvasamos a otro molde con otro formato. Fíjense en la metáfora, todo por el proceso que pasó ese agua primitivamente congelada. La trasvasamos a otro molde. ¿Qué hacemos ahí cuando ponemos ese líquido en otro molde? Bueno, Kurt Lewin va a hablar de un nuevo congelamiento. ¿Estamos? Ahí, al trasvasar el agua ya se produce un cambio. Entonces, el tercer paso es congelar nuevamente el agua de aquel primer molde, congelarlo nuevamente pero con otro formato, y a esto le va a denominar recongelado. Leído así parece como loco, como infantil. Búsquenlo, hay material, todo lo que hay adentro de ese proceso. Él vuelve a recongelar ese cambio. Quiere decir que una vez que efectuamos una modificación en nosotros, que incorporamos un nuevo aprendizaje, para Lewin habría que recongelarlo, lo incorporamos y lo guardamos recongelado, para en cualquier otro momento volver a empezar. ¿Volver a empezar con qué? Con el descongelamiento, trasvasamiento y recongelamiento. Eso es un movimiento dialéctico maravilloso que nos produce Kurt Lewin. En otras palabras, para nosotros esta propuesta es proceso, es espiral dialéctica, dijo Pichon, es un salto, ¿sí?, cualitativo, es el cambio de cantidad en calidad, es esa espiral que está dentro de ese cono que nos permite analizar procesos grupales. Y bueno, de eso se trata en este caso, con otras palabras totalmente distintas. Lo toma Kurt Lewin y hace un proceso espiralado de aprendizaje mediante la metáfora del congelamiento, descongelamiento y vuelta a congelar. Este modelo nos guía a través de un proceso de cambio. ¿Y qué, si no es un proceso de cambio, es lo que ustedes están transitando? Un proceso de cambio que empezaron hace un año y unos meses, y que bueno, supongo que no tiene finalidad, porque voy a cerrar casi con Lewin, porque ese último molde del recongelamiento podemos volver a descongelarlo para volver a armar otro molde con nuevas ideas, con nuevas propuestas, y con nuevos proyectos. Bueno, yo espero que esta articulación les haya servido. Les repito, una articulación no es un repaso, aunque algunas cositas tomé para ponerlos en situación, no es un repaso, y tampoco significa que todos los temas tomados son equivalentes, son iguales. A tal palabra, a tal respuesta del otro, a tal respuesta el otro autor dijo lo mismo. Pichon se nutre maravillosamente para formular su esquema conceptual, referencial y operativo de distintas teorías. En esta ocasión nos tocó tomar a estos autores. Después, en el devenir de la carrera, tomarán otros y todo le va a servir para el proyecto que sé que ustedes tienen. Bueno,
Muchas gracias por escucharme, espero no haber sido muy aburrida, les deseo mucha suerte, muchas gracias y nos vemos en cualquier momentito. Hasta luego, gente.